El Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuita Sedima, presenta su programa Sedima Informa. Sedima Informa. Al menos 50 mujeres y varones de diferentes provincias paceñas recibieron el pasado fin de semana capacitación sobre el ejercicio del liderazgo, organización y alianzas estratégicas. El taller, que fue organizado por el SEDIMA, es el segundo módulo de la Escuela de Formación de Liderazgos del Alto y tiene el propósito de promover el empoderamiento de mujeres aymaras para el ejercicio de sus derechos y la reafirmación de su identidad cultural. Es un espacio muy excelente para toda la comunidad, porque estamos invitados tanto las mujeres y varones, y es un espacio donde podemos conocer nuestros derechos, nuestros deberes, cómo ser líder en nuestra comunidad, o cómo mostrarnos o darnos a conocer o hacernos escuchar. Entonces me parece que es un espacio muy bueno para que las personas sepamos que somos importantes en nuestra sociedad. Es una necesidad esto para las comunidades, para las mujeres, porque muchas veces la falta de conocimiento hace que las personas sean maltratadas y sean postergadas en sus proyectos y sean discriminadas para ser elegidas en cualquier como líderes en nuestras comunidades. Estamos aprendiendo muchas cosas y es hora también que las mujeres, más que todo del campo, que somos un poco marginadas, también demos un paso adelante, y eso es muy bueno para la sociedad. Y tenemos que conocer nuestros derechos, salir adelante, ya no ver, digamos, que nos manipulen el varón, o sea, el marido, ya no, tenemos que salir adelante. Las escuelas de formación de liderazgo social y derechos son instancias de estudio académico en el que los facilitadores utilizan metodologías contextualizadas y en idioma aymara. Están constituidas por 7 módulos y cuentan con el techo académico de la Universidad Salesiana de Bolivia. El Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuita Sedima, presentó su programa Sedima Informa. Sedima Informa.